Buenos días, espero se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar rápidamente lo que vimos en la última clase, que igual ya pasó un poco más de una semana. De hecho, sí, un poco más de una semana. Así que para que recordemos lo último que vimos y vamos a aplicarlo ahora al análisis de circuitos. Ya y vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos trabajar con diferentes circuitos y ver finalmente cómo se comportan. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Estuvimos trabajando ese día, el viernes 30, ¿cierto? Con los mapas de Carnot de 5 variables. Los mapas de Carnot, si ustedes recuerdan bien, son, por ejemplo, este tipo de estructuras que finalmente contienen la misma información que contiene la tabla de verdad. Un mapa clásico como los que nosotros hacíamos, y de hecho por acá tengo uno, en algún lugar, ahí, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos uno. Ups, no he hecho este nuevo. Ah, mira, encontré justamente esa clase. Ya. Era algo de las siguientes características. Algo como este, por ejemplo. Como este. Ya, aquí tenemos algunos. Ustedes pueden ver que tenemos acá un mapa, les digo yo, que contiene la misma información que la tabla de verdad. Lo que hace es decirme, en definitiva, qué va a suceder para todas las combinaciones de entrada con la función. Por ejemplo, tenemos que la función f1 que ustedes ven ahí vale para el caso de A y B 0, ¿cierto? Y C y D 0, o sea, para la combinación 0, 0, 0, 0, vale 1 la función. Así pueden ver para todas las demás combinaciones. Podemos también ver acá que en el caso de esta combinación que tenemos ahí, 1, 0, 0, 0, la función vale 0 porque no se está indicando nada. Y nosotros por lo general vamos a escribir directamente o solo los unos o solo los ceros, porque vamos a utilizar eso para poder simplificar, ¿cierto? Formamos grupos, recuerden siempre, de 1, 2, 4, 8, 16, 32 elementos, o sea, siempre en potencias de 2. Formamos grupos regulares, como ustedes pueden ver, son siempre cuadrados o rectángulos. ¿Ya? No formamos L's ni cosas por el estilo, ¿ya? No agrupamos en diagonal tampoco, sino que siempre así. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que ya sea cubrir todos los unos o todos los ceros. Si nosotros no cubriéramos algún uno, que hará, por ejemplo, sin ser cubierto, estaríamos teniendo una ecuación que sería errónea, una función que no se correspondería, ¿ya? ¿Y cómo simplificamos? ¿Cómo obtenemos los valores? Bueno, simplemente nosotros decíamos, por ejemplo, para acá, para el caso de este grupo morado que tenemos acá, teníamos, ¿cierto? Que el A y el A, por ejemplo, vale 0 para esta fila y vale 1 para esa fila. Por tanto, como cambia, se elimina. Siempre que tengamos un cambio en la variable, en su valor, obviamente, se elimina. Por el contrario, el B, como ustedes pueden ver, se mantiene fijo en 1 y vale lo mismo para todas las celdas, para las 4 celdas que tenemos acá. Por tanto, se mantiene y como estamos trabajando con los unos, va a quedar como B así simplemente, sin negar. ¿Sí? Vemos lo mismo para el caso del C, que tenemos que cambiar de 0 a 1. Como cambió, se fue. Se descartó simplemente. El D, por el contrario, ¿cierto? Se mantiene constante en 1, queda por tanto como D simplemente. Seguimos. Más. Y ahora otro término para nuestro grupo azul. Vemos que el A y el B se mantienen fijos en 0. Y como estamos trabajando con los unos, eso quiere decir que va a quedar como A por B negado. ¿Ya? Recuerden también que cuando trabajamos con los unos siempre nos quedan productos, que después se van a estar sumando, ¿cierto? Y si trabajáramos con los ceros nos quedaban sumas, que se van a estar multiplicando. Esa es la única diferencia más grande, podríamos decir. Y el C y el D, como ustedes pueden ver, para el grupo azul, se van a eliminar porque van a cambiar, ¿cierto? Cambian entre las diferentes celdas. Como toman diferentes valores, se eliminan. Y por último, acá vemos que en el grupo verde se cambian, en este caso, los valores del A y el B, se descartan, y solamente se mantienen fijos los valores del C y el D, que estarían fijos en 1 y por tanto van a quedar acá como CD. ¿Ya? Y tenemos ahí la función correspondiente. Para el caso de los ceros, era muy parecido, me parece que por acá lo hicimos. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá que esta función F3 ahora está representada por medio de los ceros. Formamos dos grupos. Formamos un grupo verde que ustedes ven ahí, porque recuerden que el mapa está como pegado por los bordes, como si fuera una especie de balón, por decirlo así. Esfera, si lo quieren ver. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos entonces que el A cambia para el caso del grupo azul, ¿cierto? Así que se va. El B se mantiene fijo en 1, pero como ahora estamos trabajando con los ceros, queda negado, ¿cierto? Y seguimos. Vemos que el D, en este caso, se mantiene fijo en 0. Perdón, el C, sí, el C se mantiene fijo en 0, así que va a quedar, y queda como C sin negar, porque estamos trabajando con los ceros y es al revés de los 1. El D cambia de 0 a 1, así que se descarta.
Sacamos esa suma, ahora tenemos que obtener la otra suma que se corresponde al grupo verde, que va a quedar multiplicándose con el término que obtuvimos antes. Vemos entonces que el A cambia de 0 a 1, se elimina, el B se mantiene fijo en 0, así que va a quedar sin negar, más el C cambia, ¿cierto? De 0 a 1, así que se descarta, y el D está fijo en 1, por tanto queda como negado. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la función correspondiente. Eso es lo que se refería a cómo podíamos trabajar con los 1 y con los 0. ¿Y qué hicimos en la clase pasada? Bueno, lo tenemos por acá. Acá está, justamente. Tenemos que podemos trabajar con mapas de 5 variables. Para eso lo que hacemos es simplemente considerar dos mapas de 4, donde partimos, por ejemplo, en la combinación 0, 0, 0, 0, 0, y llegamos finalmente a la combinación 1, 1, 1, 1, 1. Algo muy importante es que para cada mapa nosotros le damos un valor diferente a lo que sería nuestra variable, en este caso la primera, que sería el A. Vemos que para el primer mapa el A vale 0, y para el otro mapa la variable A vale 1. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve simplemente para poder representar todas las combinaciones, que serían en este caso desde el 0 hasta el 1, 1, 1, 1 que borré yo, ¿cierto? Así que con eso nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que estos mapas en realidad es como que están uno sobre el otro. ¿Cómo así? En realidad están directamente uno sobre el otro, de forma tal que si nosotros tenemos un grupo que es válido en un mapa, como por ejemplo sería ese grupo, si es que eso está replicado en el otro, quiere decir que los podemos juntar. ¿Ya? Y una forma de imaginárselo, quizás, que a veces es como medio extraño, pero es pensar que son dos esferas concéntricas, donde si es que, por ejemplo, tenemos uno en la misma posición, los podemos juntar. ¿Ya? Es una forma de poder verlo. Ahí lo traté de dibujar yo, pero como que no se ve muy bien eso, pero es la misma idea. Vemos que si teníamos un grupo acá, supongamos de 4, que es válido en el mapa de arriba, si eso mismo está en el mapa de abajo, se pueden juntar y ahora sería un grupo de 8, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para simplificar, obviamente, funciones que son de 5 variables, que acá tenemos una, miren. Vemos entonces que la variable u, esto por si acaso de la guía, vale 0 para el primer mapa, vale 1 para el siguiente. Trabajamos, por ejemplo, con el grupo azul, en este caso. Formamos los grupos. Fíjense bien que lo que hicimos acá fue decir, ya, el grupo azul es válido en el primer mapa y está repetido en el otro, por tanto se pueden juntar. ¿Qué más juntamos? Juntamos también lo que está en el grupo morado acá, ¿sí? Porque está en un mapa, está repetido en el otro, es un grupo válido, así que se puede juntar. Y ahora formamos un grupo más grande. Y siempre nos conviene formar los grupos más grandes, porque así eliminamos más variables. ¿Ya? Esa es la idea. El grupo verde, como ustedes pueden ver, no se puede juntar con nada de abajo, porque no tenemos acá los unos, nos faltaron los unos ahí. ¿Ya? Como no están, es un mapa entonces, o perdón, un grupo que solamente está en el primer mapa. Y el grupo rojo, que ustedes lo pueden ver ahí, ¿por qué nos quedó así? Porque lo que pasa es que teníamos que cubrirlo a él, pero él no se podía juntar con nadie de su mapa. No había ninguno, ¿cierto? No se podía juntar con él porque está en diagonal, tampoco con él. La única opción que tenía era quedar solo. Y como está replicado arriba, lo agrupamos así. Y ahí nos quedó un grupo de 2. Vamos a poder eliminar entonces una variable al menos. Vemos que acá trabajamos de la misma manera que en otros casos, ¿sí? Viendo cómo cambiaban. Como el grupo azul está formado entre ambos mapas, vemos que el U vale 0 para estos elementos, para estas casillas, y vale 0, perdón, y vale 1 para estas casillas. Así que como cambió, se elimina. Y siempre que tengamos entonces un mapa, o perdón, un grupo que esté formado entre los mapas, se va a eliminar la variable que cambia. ¿Ya? Y lo demás es lo mismo. Vemos que el W vale 1, el X vale 0, así que queda en este caso como WX negado porque estamos trabajando con los unos. ¿Y qué pasa con el Z? Vemos primero que el I se elimina, ¿cierto? Porque cambia de 0 a 1. Sin embargo, el Z queda fijo en 0. Y como estamos trabajando con los unos, nos queda como Z negado. Más, y así seguimos sacando todas las demás, los demás términos, ¿cierto? Podemos ver que lo que yo les comentaba es que si tenemos un grupo válido en uno de los mapas, que está repetido en el otro mapa acá, entonces ambos se pueden juntar formando así un solo grupo, lo cual nos entrega la ventaja que les digo yo de simplificar más. Hasta acá. ¿Se entiende lo que estaba revisando? Porque esto es como un recordatorio de la clase pasada, obviamente más rápido, lógicamente. Si alguien tiene alguna duda, por favor consúlteme, porque como les digo, esto nosotros ya lo revisábamos, pero me interesa que obviamente estemos en la misma línea, ¿ya? Si alguien no vio la clase pasada, por favor, revísela, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer hoy día, en realidad no va a centrarse tanto específicamente en los mapas de 5 variables, sino que más bien en usar los mapas para poder analizar circuitos, ¿ya? Así que aún así tienen la posibilidad de seguir la clase, si es que al menos entienden cómo funcionan los mapas,
porque si no vieron la clase anterior, también revísela, porque nosotros partimos viendo los mapas, primero como qué es lo que representaban, después cómo se formaban los grupos, después cómo simplificamos, y lo fuimos viendo como en 2 o 3 clases más o menos. ¿Ya? Así que es bien paulatino el avance que hicimos, y ahora obviamente ya lo estamos usando, lógicamente, ¿cierto? Y tenemos acá algunos ejemplos, ¿cierto? Donde fuimos simplificando, simplificamos con los ceros también, aquí es lo mismo, sacamos sumas que van a quedar multiplicándose, los cambios y los grupos se forman, todo se trabaja igual que en el caso de los unos, solamente cambia el hecho de que sacamos sumas y si es que, por ejemplo, el valor de la variable está fija en 1, ahora queda negado. Es la única diferencia. ¿Ya? Teníamos 2 opciones porque en realidad había un grupo que podían formar de 2 formas, de 2 maneras, ¿cierto? El grupo verde. Ustedes pueden ver que el grupo verde está acá, lo vamos a acercar. Solamente puede quedar, en este caso, ese elemento que está ahí. Podría quedar o solo o podría juntarse con él o con él. Pero no se podría formar con nada arriba porque nos falta un 0 ahí, ¿cierto? Así que solamente tiene la opción de quedar con un grupo, en este caso, en su propio mapa. Y pueden ver que al momento que nosotros elegimos esta opción, nos queda una solución, que es totalmente válida, ¿cierto? Y es mínima, de hecho. Pero si ocupamos esta opción, nos queda otra solución que también es válida y también es mínima. Así que tenemos el caso de que son soluciones que son un mínimo que no es único, simplemente. ¿Ya? Pero cualquiera de las dos funciona igual. Y la diferencia está, como ustedes pueden ver, en solamente ese término. Queda muy parecido, pero diferente. Y en el último caso, acá también simplificamos. Como ustedes pueden ver, algo importante es que podíamos juntar los unos de los extremos. ¿Por qué era válido? Porque en realidad este grupo que está formado acá, por ejemplo en este mapa, recuerden que si yo tengo lo que estoy tratando de dibujar por si acaso es como una esfera, ¿cierto? El mapa es como así, y quiere decir que estos unos están juntos como en la cara posterior, ¿ya? Los extremos. Eso es lo que nosotros hacemos. Vamos a poner un color azul. Azul. Ah, que me quedó tapando acá esto. Ahí sí. Trazo. Ahí sí. ¿Ya? Ven que ahí nos queda, por ejemplo, ese grupo. Lo que puse en azul sería el grupo rojo que tengo dibujado en el mapa, ¿ya? Y como eso está replicado en el otro, es vale unirlo. Y como le decía yo, pueden pensarlo como que son 2 esferas concéntricas. Entonces, como que finalmente esas caras posteriores como que coinciden. Entonces, juntamos como los 8, por decir así. A pesar que, como pueden ver, de esas esferas concéntricas a los mapas como están distribuidos, como que a veces no es tan directo de ver, pero nos ayuda esa idea, ¿ya? Y si aún así les parece medio extraño, piénsenlo del punto de vista, si es que tengo un grupo válido en un mapa que está repetido en el otro, los puedo juntar. Y eso funciona sin problema. ¿Ya? Si es que por ahí el imaginarse eso como que les parece medio extraño, no hay problema. ¿Ya? Entonces, ¿dudas? Entonces yo me hidrato un poco. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver análisis. Análisis de circuitos. Vamos a ver análisis. Recuerden que hay otra forma de simplificar que nosotros vamos a ver también, que es Quinn-McCloskey, pero eso generalmente lo vemos después de analizar. Lo vemos después de analizar porque tiene como su detalle. Tampoco es como podríamos decir que es difícil, pero un poquito más sistemático y tiene más pasos y todo. Pero vamos a ver con calma ya, yo creo que la próxima semana probablemente. Ya. Entonces, esto es lo que vimos en la clase pasada. Lo que vamos a revisar así como bastante rápido y ahora vamos a ver cosas nuevas. No estoy auspiciado por si acaso. Aunque quién sabe, ¿no? Una de esas. Clase 18. Clase 18, análisis de circuitos digitales combinacionales. Digitales combinacionales. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente ver cómo funciona un circuito, cómo trabaja, qué es lo que pasa con sus entradas, ¿ya? Cómo reacciona su salida o sus salidas. Ya, aquí vamos a tener... es lunes, ¿cierto? Lunes 9 del 11 de 2020.
Ya. Y para eso lo mejor que podemos hacer es resolver problemas. Vamos a buscar algunos problemas de la guía. Vamos a buscar dónde está la guía por acá. La guía. ¿Cómo es la guía? Docencia online, si no me equivoco. Cátedra. Guía de ejercicios. Como por sexta. Ya tengo 6 veces el mismo archivo. Y vamos a buscar algunos problemas. Recuerden que con lo que hemos visto nosotros hasta acá, en realidad podemos resolver prácticamente todo esto. Este problema por ahí nos podría generar alguna duda, y de hecho esto es la base, es el primer paso para comenzar con el análisis. Así que, ¿les parece si resolvemos el problema 17 y el 18? ¿Qué opinan ustedes? Ya, vamos a resolverlo. Veo que quizá el día lunes, así como usted, un poquito como con sueño, no sé. Ya, vamos a resolver esto primero. Y vamos a ir conectándonos con ello, ¿ya? Van a ver que en realidad lo que nosotros vamos a hacer en el problema 17 es como una parte, casi análisis. Bueno, en realidad es como una parte importante de análisis. Miren lo que nos piden. Nos piden encontrar el circuito equivalente mínimo para el siguiente circuito. Y obviamente dicen que dibujemos dicho circuito. Muchos circuitos por ahí. Ya, esto es de la guía, no se olviden. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Lo que nosotros vamos a hacer es partir directamente de lo que tenemos acá y vamos a obtener la función f. Eso es lo primero. Y después vamos a ver si podemos simplificarla. Fíjense bien que tenemos estas entradas. Tenemos entradas A, B, C y D. Tenemos una salida f de A, B, C, D. Vamos a ver qué sucede con ella. ¿Cómo lo hacemos? Partimos desde la entrada y decimos, acá tenemos A. ¿Se acuerdan de las puertas lógicas, cierto? Esta puerta es la que hace la inversión, ¿cierto? Es una puerta NOT, efectivamente. Así que si tenemos el A en la entrada, tenemos la salida el A negado, ¿ya? Y seguimos avanzando. Tenemos por acá, acá llega el B, ¿cierto? Aquí llega obviamente el C. Lo voy a dibujar todos, total, no perdemos nada. Aquí a la salida vamos a tener una suma negada, ¿ya? Por si acaso, si es que alguien no se acuerda, tenemos en un apunte hicimos eso. Bueno, en una clase hicimos eso en realidad. Y yo lo dejé acá en un apunte. Déjenme buscarlo para que así, si es que alguien por ahí no lo vio, lo pueda revisar. Y si alguien está viendo el video después, y si por algún motivo se saltó ese video, lo revise. Vamos a ver cuál podrá ser. Vamos a ver si es cierto. 12. Vamos a probar. Oh, ¿se dan cuenta? Realmente no me salía el número. Aquí las pueden ver todas. ¿Ya? Aquí están todas las puertas. Entonces la que tenemos ahora, ¿cierto? Sería la puerta NOR, la suma negada. La suma negada y vamos a seguir. Recuerden, es la clase 12. Nos va a quedar entonces de la siguiente forma. Nos va a quedar B más C negados. B más C negado. Después tenemos por acá que llega el D, ¿cierto? ¿Qué nos queda ahí? Nos va a quedar la siguiente expresión. Nos va a quedar una multiplicación negada. Vamos a tener entonces el A negado por el B negado, ¿cierto? Negado. Y luego acá obtenemos entonces la suma de esos dos. Tenemos entonces el A por B negado, vuelto a negar, más el D, ¿cierto? Y esto que está acá obviamente llega ahí también. En definitiva, ¿cuál es la función de salida? La función de salida va a ser, yo lo vamos a escribir así, va a ser A negado por B, todo eso negado más el D. Tenemos, ¿cierto?, que está multiplicándose por esto, por el B más C negado. Vamos a escribir un poquito mejor. B más C negado, ¿cierto? Y no se olviden de que está vuelto a negar, porque es una multiplicación negada. Así que nos queda así. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces nuestra función de salida. Como ustedes pueden ver, lo que fuimos haciendo fue puerta a puerta ir avanzando hasta finalmente llegar a la función. Es lo más recomendable en estos casos, porque si uno quiere hacerlo, por ejemplo, desde el final hacia atrás, como que a veces puede equivocarse. Así que es lo más recomendable. Ahora, una vez que tenemos la función, ustedes la pueden ver acá, la vamos a escribir igual. F va a ser igual A negado, B todo negado, más D, ¿cierto? Multiplicado por B más C negado. En realidad, más todo negado, en realidad. Ahí.
¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar, podemos partir directamente desde adentro, por ejemplo, de nuestra función y empezar a desarrollarla. Vamos a ocupar un poquito de álgebra. A ver cómo nos ayuda eso. Así que nos va a quedar de la siguiente forma. Si aplicamos, por ejemplo, De Morgan ahí, vemos que nos queda. Nos va a quedar A 2 veces negado más B negado más D, ¿cierto? Eso multiplicado por, apliquemos De Morgan acá también, no perdemos nada. Veamos qué nos queda. Nos va a quedar entonces de la siguiente forma. B 2 veces negado, perdón, B negado más C negado. Recuerden que esto lo que estamos haciendo es De Morgan simplemente. Así que nos debería quedar producto, en realidad. Recuerden que De Morgan lo que hace es negar los términos y cambiar la operación. ¿Ya? Así que nos quedaron entonces el B negado. Cambiamos la operación, así que ahora pasó a ser una multiplicación por C negado. Y todo eso negado. Aquí nosotros podríamos entonces empezar a multiplicar, como ustedes pueden ver. Nos va a quedar aquí la negación de arriba. Acá obviamente nos va a quedar un A más B negado más D. Y eso por B negado por C negado. ¿Ya? Y ahí podemos entonces multiplicar. Nos queda de la siguiente manera. Voy a dejar la negación afuera. A, B negado, C negado, más. Aquí nos queda entonces el B negado. Por B negado va a ser B negado, ¿cierto? Por C negado, más B negado, C negado D. ¿Se acuerdan de cuando hacíamos simplificación, no? Ahí. ¿Y qué podemos simplificar acá? Les pregunto a ustedes. Me pueden escribir en el chat. ¿Cómo queda esto? A ver si lo ven directamente, porque en realidad ya queda bastante simple. ¿Qué podemos eliminar acá? Ya. Miren lo que pasa acá. Yo les decía siempre que nos convenía fijarnos en directamente en la expresión más simple. En este caso, en el B negado, C negado. ¿Por qué? Porque como también está acá y también está acá, nosotros podríamos factorizar y en definitiva ellos se van a ir. Si por ahí no se ve tan claro, lo hacemos igual. Pero miren, nos quedaría algo así. Ya, mira. No nos va a quedar precisamente 0. Nos va a quedar algo así, miren. Nos va a quedar B negado, C negado por 1 más, aquí nos va a quedar el A, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar el D. Así nos va a quedar, ¿cierto? Y al factorizar, lógicamente, esto que está acá adentro va a ser simplemente 1, ¿sí? Porque va a ser 1 más algo, va a ser 1. En definitiva, nos queda la expresión de la siguiente manera. Nos queda B negado por C negado, todo negado, así que va a ser simplemente B más C. Como pueden ver, la función de todo esto que está acá simplemente se puede representar por medio de una puerta que sume el B y el C. ¿Sí? Aquí nosotros usamos álgebra, hay casos en los cuales vamos a usar otro desarrollo donde vamos a ir directamente, por ejemplo, a la tabla. ¿Ya? Pero en principio esto nos ayuda a poder practicar un poquito el álgebra, ¿cierto? Así que en definitiva, tenemos que la función, bueno, la función obviamente es igual f igual a b más c, y eso se puede representar por un circuito bien simple. Lo voy a dibujar bien, porque ahí. Se puede representar con este circuito, miren. Ahí. Así de simple. Se dan cuenta que en realidad todo esto que está acá hace lo mismo que esto. Claramente ahí nos conviene bastante el simplificar. Hay casos en los cuales de repente no se simplifica tanto, ¿ya? Pero siempre es bueno intentarlo. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Ya? Recuerden, ¿qué hicimos primero? Partimos puerta por puerta. Si es que por ahí no se acuerdan o no participaron de esa clase, es la clase 12. Vean la clase. Aquí está por si acaso esto como un formulario que creamos en esa ocasión. Yo nos quedó bien cuadriculado. Bueno, a excepción de esas líneas de ahí. ¿Sí? Aquí están todas las puertas, el símbolo correspondiente, la función, su tabla de verdad. ¿Ya? Estuvimos también trabajando con las reglas de la álgebra de Boole, que algunas de ellas las aplicamos, o aplicamos recién aplicamos esta, ¿cierto? Aplicamos esta, ¿cierto? Que 1 más algo, en este caso más A, es 1. Y aplicamos también la A por A es A, ¿cierto? Porque había un punto en el cual nos quedaba multiplicando. Si se fijan bien dónde lo apliqué. Lo apliqué acá. Ahí.
¿cierto? Porque decía B negado por B negado por C negado, eso iba a ser B negado por C, ¿cierto? Y eso como es A por A, sería simplemente B negado C, que es lo que escribí ahí, ¿cierto? Y esa es la clave para poder simplificar. Y de hecho, cuando nosotros ya vemos que hay un término que está repetido en los otros, ya aquí ya podríamos haber descartado, ¿ya? Porque podríamos haber realizado esa factorización, ¿cierto? Y una vez que nos quedó eso, aplicamos De Morgan, negamos los términos, ¿cierto? Nos quedaba B dos veces negado, cambiamos la operación, ahora pasó de multiplicación a suma. El A dos veces negado, recuerden que es A, también es otra propiedad de las que tenemos escrita en ese documento. Así que nos quedó en definitiva B más C, como pueden ver ustedes ahí. ¿Sí? ¿Se fijan cómo todo lo que vimos estaba implícito acá? Ya, si alguien tiene dudas, por favor, me va consultando. Este es el problema 17. Y como les digo, esto es muy, muy parecido al análisis. De hecho, casi, casi análisis. Por eso me interesa como verlo en un principio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver otro problema. Otro problema de la guía. Déjenme ver dónde está la guía primero. Ahí está. El 18. ¿Y qué viene después? Minimizar usando mapas de Carnot. Eso ya ustedes lo pueden realizar. Esto también, ¿cierto? Todo esto de acá se puede hacer. Usando álgebra de Boole. Se dan cuenta que ya tenemos bastantes herramientas. Tenemos herramientas hasta... Esto también se puede hacer porque se pueden obtener los datos según la tabla que tenemos en ese apunte 12. Y aquí se me desarmó el apunte. Ya, y aquí viene análisis. Fíjense, recién ahí viene algo nuevo. Ya, así que vamos a resolver el 18. Vamos a resolver el 18. Ahí. Y lo vamos a pegar por acá. Wow, me excedí un poco. Ahí. Un poquito menos. Ahí. Ya. Y quiero que ustedes lo miren. Le voy a dar... ¿Cuánto tiempo tenemos acá? Las 10:59, 10:10. Le voy a dar 2 minutos, hasta las 10:12 para que ustedes lo piensen y me escriban cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo creen ustedes que lo pueden hacer? Porque fíjense que aquí aparece algo que como que nosotros no hemos visto, ¿cierto? Como que dice, dado el siguiente diagrama de tiempos, encontrar la expresión mínima para la función. Dibuje el circuito minimizado. Y yo, ¿cómo voy a dibujar un circuito si tengo solamente unas formas de onda, ¿cierto? Pero yo les voy a dar una pista. Esto se relaciona con algo que nosotros ya hemos visto. Será, no sé, la tabla de verdad, el mapa de Carnot, algo por ahí. ¿Ya? Piénsenlo. Tienen 2 minutos. ¿Cómo lo podrían hacer? Fíjense bien en lo que tenemos ahí. Nos dicen que hay una función f de a, b, c. O sea, las entradas son el a, el b, el c, ¿cierto? Y la salida es f. ¿Y qué representa esto? Bueno, quizá por ahí, quizá lo comentamos. Yo creo que sí lo comentamos, pero de todas maneras, cuando nosotros trabajamos con circuitos eléctricos, en la realidad lo que ocurre es que no tenemos, por ejemplo, 1 y 0, o sea, no son números como nosotros lo vemos, sino que son tensiones. Tensiones de la siguiente forma. Que, por ejemplo, si yo acá tengo, por decirlo así, para la lógica TTL, algunos están investigando eso, supongo, ¿cierto? La lógica TTL, transistor logic, se llama. Tenemos que se ocupan 5 volts, esto es voltaje, y esto es tiempo simplemente, ¿ya? Eso para mí va a ser un 1 lógico. Al momento que yo tengo, por ejemplo, en una entrada 5 volts, yo digo, ya son 1 lógico. Y teóricamente, si yo tuviera 0, voy a tener un 0 lógico. En la realidad, lo que sucede es que tenemos un umbral, o sea, no es exactamente 0 el valor, sino que puede llegar hasta como 0,8. Entonces 0,8 se asume de voltaje, ¿cierto? Que eso corresponde con un 0. Y para el caso de los 5 volts también tenemos un valor sobre el cual se considera ya un 1. Aproximadamente como 3, algo más o menos. ¿Ya? Y con eso, yo creo que ya se pueden hacer una idea de qué es lo que estamos representando acá. ¿Ya? Bueno, pasaron los 2 minutos. Pasaron rápido, de hecho. Ya. Entonces, una vez que pasaron los 2 minutos, les comento que precisamente eso es lo que nosotros tenemos acá. Tenemos información relativa a lo que ocurre con la función para todas las combinaciones. Miren bien por acá. ¿Qué color vamos a usar? Vamos a usar el color verde. Tenemos acá que esto es un 0,
0, 0, 0. Esto es un 1, un 1, un 1 y un 1. Esto es un 0, un 0, un 1 y un 1. O sea, nivel alto, nivel bajo, ¿cierto? Acá tenemos un 0, un 0, un 1 y un 1. Y aquí tenemos un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0 y un 1. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que la función va a ser 1 cuando tenemos esta combinación de entradas, ¿cierto? Y nos dicen que va a ser 1 cuando tenemos esta combinación de entrada. Bueno, esa combinación de entrada. Y 1 también para esa combinación de entrada. O sea, ¿qué nos dijeron entonces? Nos dijeron todo lo que pasa con ella. Esto en realidad lo que es como otra forma de representar una tabla, ¿verdad? Como ustedes pueden ver que acá, si yo tuviera esta misma información representada así, miren. ¿Qué nos piden? De hecho, nos piden la expresión mínima. De hecho, podemos hacerlo sin la tabla, pero yo lo voy a dibujar para que ustedes lo vean, miren. Si tuviéramos A, B, C, y esta es la función f, la vamos a poner ahí, y yo tuviera las combinaciones 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tuviera acá, por ejemplo, el 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Acá tenemos también las demás combinaciones. En realidad, los demás valores para la. Ahí. ¿Se fijan? Esa es la misma información que está acá. Exactamente la misma. No cambia nada. Y de hecho, le voy a cambiar el color solamente a esto para que quede un poco más interesante. Vamos a poner púrpura. Acá tenemos 1. Acá ustedes pueden ver que hay 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Así que tenemos precisamente eso. ¿Un 1 dónde? En la combinación 0, 0, 0. Un 1 ahí. Tenemos otro 1 por acá, ¿cierto? En la combinación sería el 0, 1, 1. Si fijan bien, se lee como hacia acá, ¿cierto? Vamos a poner el 1 ahí. Vamos a poner el 1. Tenemos otro en el 3, que está ahí, ¿cierto? Y tenemos el último de la combinación donde todos son unos, ahí. Y los demás van a ser simplemente ceros. ¿Se dan cuenta que es la misma información? Y aquí nosotros podríamos entonces simplificar, por ejemplo, usando un mapa. Vamos a usar un mapa. Vamos a buscar un mapa acá. A ver, ¿qué tan derecho puedo hacer mi línea? Vamos a usar un mapa. Tenemos un mapa ahí. No era tan derecha mi línea. Ahí. Ahí. Este mapa obviamente es un mapa de 3 variables únicamente, ¿cierto? Tiene 8 casillas porque son solamente 3 variables, lógicamente. Ahí nos queda. Tenemos entonces el A, el B y el C. A, B, C, la función es el F. Tenemos acá que el C cambia de 0 a 1. Acá tenemos código Gray, no se olviden que es código Gray. 0, 0, 1, 0, 1, perdón, 1, 1 y 1, 0. ¿Y dónde están los 1? Están los 1 en el 0, 0, 0, en el 0, 1, 1 y en el 1, 1, 1. En el 0, en el 3 y en el 7. En el 0, después viene el 2, después viene, perdón, 0, 1, 2, 3. Aquí vendría el otro 1. Después 4, 5, 6, 7. Ahí. Y podemos simplificar. ¿Cómo nos queda la función? ¿Qué grupo formarían ustedes? Escríbanme en el chat. ¿Qué grupo formarían ustedes? ¿Ya? Recuerden que podemos formar grupos, ¿cierto? De 1, 2, 4, 8. Por ejemplo, acá puedo formar ese grupo, no hay ningún problema. Sin embargo, él, que está ahí, no se puede juntar con nadie. No se podría juntar en la diagonal, lógicamente, porque la combinación que se corresponde a esa celda sería el 0, 0, 0. Y para esta otra celda que tenemos acá, perdón, acá, sería 0, 1, 1. Claramente el 0, 0, 0 y el 0, 1, 1 no serían adyacentes porque tienen variación de 2 bits. Como cambian 2 bits, cambian ellos 2, no son adyacentes, así que no se pueden agrupar. Y de hecho las celdas en diagonal no se agrupan. Así que él lamentablemente queda solo. Nos quedaría entonces que la función va a ser esta. La función de f de a, b, c, para escribirla completa en este caso, nos va a quedar así. Grupo verde. A negado, B negado, C negado. Estamos trabajando con los unos. Claramente ninguno de estos valores va a cambiar porque tenemos solamente una celda en el grupo. Más grupo rojo. Vemos que el A cambia, se va. El B queda fijo en 1, así que queda como B simplemente. Y el C también, ¿cierto? Queda fijo en 1, así que queda como C. Y nos queda ahí la función.
Ya tenemos la expresión mínima correspondiente, ¿cierto? No hay una expresión más reducida. Y deberíamos entonces dibujar el circuito minimizado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, miren. Mientras les pregunto si es que se va entendiendo. Vamos a dibujar de la siguiente forma las entradas. Miren, vamos a poner acá el A. Aquí vamos a poner el A negado. Aquí vamos a poner el B. Aquí vamos a poner el C. Y miren lo que voy a hacer. Voy a usar una regla. Esto también nos va a servir para cuando hagamos diseño de circuitos, ¿ya? Voy a simplemente dejar unas líneas. Quizá para ahora es un poco excesivo, pero para circuitos más grandes, créanme que es súper práctico. Así que vamos a aprovechar de verlos de un principio. Voy a dibujar esta línea acá para el A. Voy a dibujar esta línea acá para el B. Recuerden, cualquier duda me van comentando. Y si por ahí están atrasados con los videos, vayan poniéndose al día, porque en sí todo lo que nosotros hemos visto se va a seguir ocupando. Este es uno de esos cursos en los cuales todo se ocupa hasta el último día y todo se conecta. Entonces, si uno tiene dudas respecto a lo primero, es como que es más difícil de seguir. Así que vayan poniéndose al día, ¿ya? Y cualquier duda me pueden consultar siempre. Obviamente hay muchos cursos que se dice eso y al final después no es nada, no es tan así, ¿cierto? Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Y qué voy a dibujar acá? Fíjense bien que como tengo negaciones, tengo el A negado, tengo el B negado, el C negado. Voy a poner las negaciones también. ¿Por qué podemos? Van a quedar acá. Ahí van a quedar las negaciones. Unas puertas NOT, por si acaso. Con ellas consigo las negaciones, obviamente. Ahí. Quizá la hice le dejé mucho espacio. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Cierto? Tenemos las puertas NOT correspondientes. Quedan como medio raras, pero ahí están. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a formar la función. Fíjense bien que este término es un producto, ¿cierto? Un producto del A negado, B negado, C negado. Entonces, lo conseguimos con una puerta AND. Una puerta AND, recuerden que es la que realiza la multiplicación. Vamos a tomar el A negado. Ahí tenemos el A negado. Tenemos el B negado. Y tenemos el C negado. Tenemos listo ya ese término, ¿cierto? El producto de A negado, B negado, C negado. Nos queda entonces ahora obtener la otra multiplicación. Usamos otra puerta AND. Recuerden que es como una especie de semicírculo, ya por si acaso como que no queda tan claro como yo lo dibujo. Es como una especie de semicircunferencia. Semicírculo, ¿ya? Ya. Y ahora va a estar multiplicado el B y el C. B y C. Por si acaso les comento que las uniones que hay solamente se manifiestan acá. Solamente en los puntos donde yo dibujé esas especies de nodos, ¿ya? Todos los demás cruces no son uniones reales. ¿Ya? Y por último, ¿qué nos falta? Díganme ustedes qué nos falta acá. Esto que ustedes. Para conseguir el circuito. Claro, una puerta OR que sume todo, ¿cierto? Recuerden que eso es lo que estamos haciendo. Nos queda esa puerta OR que va a sumar. Así que va a tomar ese producto. Vamos a hacer una línea un poquito más derecha. Efectivamente. Ahí. Y sumamos todo. Y nos queda entonces la función f de a, b, c, que ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? ¿Se fijan? Y ahí tenemos entonces el circuito. Después uno si quisiera podría borrar esto, pero en realidad no es necesario. Para circuitos más grandes es súper práctico porque nosotros tiramos todas las líneas y después simplemente vamos uniendo. ¿Ya? Así que ahí tenemos entonces el circuito simplificado. Y uno podría decir, en realidad, ¿qué tan simplificado está? Pero en realidad es el mínimo, así que más allá no podríamos realizar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que la información que contiene ese diagrama de tiempo es exactamente la misma? Me refiero a la misma que contendría, en este caso, la tabla de verdad, que es lo que dibujé yo acá. Lo dejé acá al lado. Voy a poner un nombre también. Tabla de verdad. Como pueden ver, no hacía falta obtener la tabla. No era necesario en realidad, porque podíamos haber pasado directamente a nuestro mapa, simplificar y representar el circuito. Sin embargo, no sirve para tener clara esa idea de cómo se relacionan. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué es el análisis? Porque ¿se acuerdan que partimos con ese título? Análisis de circuitos digitales combinacionales. Y después nos pusimos a hacer ejercicio de la guía. Que aquí no la escribí guía, le vamos a escribir guía también.
¿Y por qué lo hicimos? Porque precisamente el análisis está constituido por lo que acaban de ver ustedes. Aquí. Análisis. Ay, como 113 le puse. Procedimiento para análisis de circuito. Al analizar circuitos, realizamos el siguiente procedimiento. Circuitos, realizamos el siguiente procedimiento. Bien, eso pasó porque lo dejé muy grande. Ahí sí está bien. Procedimiento. Procedimiento. 2 puntos. Primero, lo que vamos a hacer es identificar la función lógica, ¿ya? Obtenemos la función lógica de las salidas, obviamente de la o las salidas. Obtenemos la función lógica de la o las salidas. ¿Por qué digo las salidas? Porque podría darse el caso que un circuito tuviera más de una salida. O sea, es totalmente válido. Solo vamos a ver algunos ejemplos de esas características también. ¿Ya? Luego, y aquí esto es importante, obtenemos ya sea la tabla de verdad y simplificamos, o simplificamos y obtenemos la tabla de verdad. En realidad esos pasos se pueden intercambiar. Va a depender. Vamos a suponer que hicimos álgebra, por ejemplo. Vamos a suponer que hicimos álgebra, simplificamos la función y representamos la tabla de verdad. Simplificamos la función, ¿cierto? Y obtenemos la tabla de verdad. O representamos la tabla de verdad. Representamos la tabla de verdad. La tabla de verdad. Y aquí le voy a escribir, ¿cierto? Estos pasos son intercambiables. Son intercambiables. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Esto es importante, así que vamos a ver algún ejercicio de la guía. ¿Dónde tenemos alguno? Uno que sea obviamente una primera aproximación. Por acá. Este tiene mayor nivel. Vamos a partir con él, por ejemplo. A ver, déjeme ver si es que él nos sirve. Ya, él sirve en principio. Él también. Aquí tenemos dos funciones. Perdón, sí, dos funciones de salida. Vamos a trabajar con él. Fíjense bien que aquí nos piden todo, es como finalmente lo mismo. Es lo mismo lo que estamos haciendo. Vamos a traernos el circuito y vamos a obtener las funciones. Ahí. Tenemos el circuito. Ejercicio. Analizar el siguiente circuito. El siguiente circuito. Ojalá así con puntos, simplemente ahí. Ya. Y el circuito es este. Como pueden ver, es un circuito que tiene 4 entradas, tiene 2 salidas, así que vamos a obtener las funciones. Vamos a escribirlo por acá. Ahí está el circuito. Vamos a andar un poquito más. Ahí. Ya. Entonces, para poder obtener lo que serían sus funciones, vamos a partir directamente en la entrada y vamos a ir avanzando a través de todas las puertas. Y con eso vamos a obtener las funciones de salida. Ya. Primero, tenemos acá W, está llegando una puerta NOT, que es una inversión, ¿cierto? Así que nos va a quedar acá el W negado. Acá nos llega directamente el X, podemos ver, ¿cierto? Acá nos llega el W y el X también, vamos a escribirlo ahí. Vamos a escribir una W como corresponde, ahí. Acá nos queda el producto, ¿cierto? Ahí, de WX. ¿Qué nos queda ahí? Nos queda también el producto, W negado X.
Vamos a tratar de escribir un poquito mejor. Ya, ahí está bien. Pero quiero que se note bien que está solamente negado el W. Ahí sí. Ya. Una vez que tenemos esto, y esto está entrando a una puerta que es una suma negada, ¿cierto? Una suma negada que está acá. Así que nos va a quedar de la siguiente manera la función. Vamos a poner acá. Nos va a quedar como W negado X más WX, todo negado, ¿cierto? Una suma negada. Y eso va a estar apareciendo tanto acá como acá. Así que vamos a ir produciendo esa salida. Fíjense que lo que tenemos en este punto es el I negado, ¿cierto? Y acá tenemos el Z. Así que vamos a obtener el F1. ¿Cómo queda el F1? El F1 va a ser igual a el producto de ese término por ese y por ese. Así que nos queda de la siguiente manera. Va a ser W negado X más WX, todo negado. Vamos a poner un paréntesis para que no se nos vaya a confundir. Ahí. Y multiplicado por el I negado Z. ¿Ya? Es lo que está obviamente llegando ahí también. ¿Y la otra función cómo queda? Vamos a ver cómo queda la otra función. Ups, me alejé un poquito bastante. La otra función queda así. Queda, a ver. Ah, queda muy parecida. De hecho, queda como, vamos a ponerle ahí punto y coma, F2 va a ser igual a. Llega a lo mismo, ¿cierto? Esto también llega acá. Así que nos queda WX más, W negado, perdón, X más WX, todo negado. Y ahora el producto, ¿cómo queda? Queda solamente el I y el Z, ¿cierto? La diferencia está simplemente en esto. Si no, serían iguales. Y tenemos las dos funciones. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos simplificar o podemos pasar directo a tabla. Aquí, como la expresión que tenemos no es tan compleja, por el hecho de que podemos desarrollarla un poco, podríamos directamente multiplicar y en realidad aplicar álgebra más que nada. ¿Ya? Vamos a simplificar directamente. Acá, como ustedes pueden ver, podríamos aplicar De Morgan, ¿cierto? Podríamos aplicar De Morgan, después multiplicar con el I negado Z y vamos a ver qué nos queda. Vamos a aplicar De Morgan. Al aplicar De Morgan nos queda entonces W negado, va a quedar negado esto, cambia la operación, pasa a ser una multiplicación. Nos queda entonces WX, queda todo esto negado, queda I negado Z, está multiplicando todo. Y aquí podríamos volver a aplicar De Morgan. Vamos a ver qué nos queda. F1 va a ser acá, aplicar De Morgan, va a quedar obviamente W dos veces negado, más X negado. Voy a hacer los pasos de momento. Acá W negado más X negado. Todo esto queda multiplicado por el I negado Z, ¿cierto? Y podemos seguir desarrollando. Vamos a desarrollar acá. Nos queda entonces W más X negado. W más X negado por W negado más X negado, ahí está, y por Y negado Z. Y esto me parece que se puede ahora multiplicar y vamos a ver que se va a simplificar algo, ¿cierto? Vamos a ver qué nos queda. Multiplicamos, vamos a multiplicar los paréntesis. Nos va a quedar entonces W por W negado. ¿A qué es lo que es igual eso? Quiero que me digan ustedes. ¿A qué es igual? W por W negado. Tenemos las propiedades igual. Si quieren las podemos mirar, pero... Ya, miren bien por acá. Según las reglas que nosotros vimos, A negado por A, que está por acá, ahí está, en la 8. Se fijan, es 0. Siempre que tengamos una variable por ella negada, va a ser 0. Las comprobamos en esa clase, así que eso quiere decir que el primer término que está acá, lo voy a escribir igual para que así, si alguien tiene la duda, lo veamos directo, ¿ya? Queda así. Más, esto está en el paréntesis, ¿cierto? Después nos queda W por X negado. W por X negado. Más, después nos queda W negado por X negado. Después nos queda más, aquí X negado por X negado. Va a quedar, obviamente, X negado por X negado va a ser simplemente X negado. Vamos a escribir así. Y eso multiplicado por Y negado Z. ¿Ya? Nos queda de esa forma. Entonces, ahora podemos simplificar. Ustedes pueden ver que acá, como les decía, esto va a ser 0. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos simplificar factorizando por el X negado. Y en realidad se va a ir él y se va a ir él. Vamos a hacerlo paso a paso para que así ustedes lo vean. Porque quizá por ahí
todavía tienen algunas dudas. Nos queda así, ¿cierto? Wx negado más W negado X negado más X negado, todo eso multiplicado por el Y negado Z. En definitiva nos queda así. F1 va a ser igual a, factorizamos por el X negado, nos queda entonces el W, ¿cierto? Que sería ese primer término, más el W negado, y nos queda más 1. Y todo eso está multiplicado por, le vamos a poner unos paréntesis acá, Y negado Z. Así que en definitiva, lo que tenemos acá adentro sería simplemente 1, y la función nos queda así. Fíjense que se simplifica bastante, nos queda únicamente X negado, Y negado Z. Y eso es todo. ¿Sí? Y como ustedes pueden ver, este término que está acá, ese término que nosotros simplificamos, hicimos todo el desarrollo, es el mismo que está ahí. O sea, en realidad, también tenemos que el F2 va a ser así. Va a ser simplemente eso, X negado. Recuerden que esto que está acá vale X negado. Seguro que comprobamos nosotros. Así que nos queda así. X negado por YZ. ¿Sí? Y ahí estaría. Tenemos las dos funciones. ¿Cómo lo encontraron? Está difícil, se entiende. Recuerden que finalmente estamos ocupando todas las propiedades. Vamos a ver acá si se entiende. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Traté de hacer todos los pasos. Si es que alguien por ahí lo encontró que era muy evidente, bueno, se los puede saltar. Si es que alguien por ahí todavía tenía dudas, espero que sea suficiente y si no me consulta, ¿ya? Creo que me salté solo uno. Me salté la multiplicación de X negado por X negado, que dijimos que A por A es A, ¿cierto? Escribí directamente el X negado ahí nomás. Lo demás lo hice todo. Ahí ustedes me dicen si es que estoy haciendo muchos pasos, hice muy poco. La idea es que se entienda. Ya. Entonces, tenemos las dos funciones. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Podemos hacer algo más? En realidad no podemos simplificar más. Vamos a representar entonces la función. Porque aquí simplificamos no con mapas de Carnot, sino que lo hicimos con álgebra de Boole, ¿cierto? Ya. Entonces, por último, representamos lo que sería nuestro circuito simplificado, que van a ser en realidad 2 puertas casi, ¿cierto? Por último, representamos los circuitos simplificados o el circuito simplificado. Representamos el circuito simplificado. Ya, y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Voy a ver si puedo copiar lo que hice arriba. Déjenme ver si puedo, si puedo copiar el circuito, la parte inicial. Ah, sí puedo. Sí puedo. ¿Quién dijo que no puedo? Pero de hecho me voy a quedar solamente con lo que requiero ahora, miren, con esta parte. Eso voy a copiar. Hay que reciclar. Y aquí lo copiamos. Miren qué bien, así da gusto. Y ponemos entonces el X y Z. X y Z. Aunque creo que hay uno que ni siquiera está negado. Me parece que el Z no aparece negado. Así que, bueno, quedó ahí. Para otra ocasión lo eliminamos. De hecho, lo voy a eliminar también. Ah, creo que seleccioné mal acá. Vamos a dejarlo ahí. Porque recuerden que nosotros usamos la cantidad de puertas que sea necesaria. O sea, no ponemos una que no se requiera en principio. Ya. ¿Cuál borramos acá? Borramos el... quedan todas juntas. Ya, borramos entonces el X. No, dejémoslo así nomás. No nos preocupemos de eso. Va a ser dos multiplicaciones, ¿cierto? Dos multiplicaciones que las podemos conseguir con unas puertas AND. Unas puertas AND. Unas puertas AND. Ahí, ya. Va a estar multiplicado para el caso de la F1 el X negado. X negado, recuerden que solamente no está este nodo, está unido. Lo demás es como que estuviera pasando por arriba o por abajo, como lo quieran ver. Acá tenemos el Y negado. Y tenemos el Z, que el Z queda sin negar. Así que ese no hacía falta ponerle la negación, pero bueno, quedó ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Y por último, el X negado, ¿cierto? Acá. Y el Y, el Y. Y el Z. Y quitamos el otro, a ver si se podrá. ¿Se podrá? ¿No se podrá? No, no se puede. A ver, si hago esto.
Bueno, siempre puedo hacer eso, ¿cierto? ¿Y eso se habrá separado? Vamos a ver si se separó. Oh, no se separó, sigue unido. Bueno, el Z no era necesario, como les decía. Ay, que he unido como un poco. Así que lo vamos a eliminar completo. Vamos a eliminar. Se fue. ¿Ya? Y con eso tenemos entonces el circuito simplificado. No habría nada más que hacer. Y estaríamos ok. Por si acaso les adelanto que, ¿saben qué? Voy a tirar, todo eso lo voy a borrar nomás. Ya, me dio la cosa y lo borré nomás. Les comento que hay situaciones en las cuales nos va a convenir primero realizar álgebra de Boole, como el que hicimos recién, pero hay otras en las que no. Va a ser mucho más rápido, por ejemplo, el realizar el pasar directo a la tabla de verdad, para luego, por medio de un mapa, simplificar. ¿Ya? Y aquí nos quedan las funciones. Me faltó poner algo, ¿cierto? Me faltó poner esto. Y fíjense bien, estas funciones son separadas, no se juntan, no las vayan a sumar, porque he visto casos en los cuales las juntan, no se juntan. ¿Ya? Y con eso estamos ok. ¿Ya? Y lo que les comentaba, que hay casos en los cuales vamos a pasar primero a la tabla, después vamos a usar mapas de Carnot para poder simplificar, y ahí vamos a obtener la expresión mínima y por tanto el circuito simplificado. ¿Ya? Vamos a ver eso ya en la clase siguiente, que son por lo general circuitos en los cuales nos quedan expresiones algebraicas más complejas. ¿Ya? Así que nos vemos el próximo viernes. Espero que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien y nos vemos. Chao, chao.